Bueno, empezamos hoy con el Salmo número 32. Como venía diciéndoles, es un salmo de David, es un salmo que habla acerca de la importancia de reconocer, de confesar cuando nos equivocamos, cuando pecamos, y habla también del gozo que se siente, de esa libertad que se siente cuando confesamos, nos quitamos esa carga de encima. Podemos leer en la Biblia, dice, voy a compartir la pantalla. Ajá, bueno, como título se llama La dicha del perdón, en la versión Reina Valera, ¿sí? Salmo 32. Y luego dice Salmo de David, masquil. Esa palabra masquil hace referencia a poema, a reflexión, y según los rabinos, es también como ese instrumento o esos instrumentos que se tocan para llevar a las personas a concentrarse, a enfocarse, para poder reflexionar y meditar, ¿sí? Para estar concentrado y enfocado, ¿sí? No distraído. Ese es el masquil. En el Salmo 32, bueno, como dice el título, la dicha del perdón, podemos compararlo con el Salmo 51, que es el salmo en que David sentía una gran culpa, una gran necesidad de ser perdonado por Dios y pedía ser limpiado, ser perdonado de tan grande pecado. Y en este Salmo 32 vemos ya como la convicción de haber sido perdonado, ¿sí? Muy bien, pues empecemos con el versículo número 1. Ok, el versículo número 1 del Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, ¿sí? La palabra bienaventurado es una palabra que también vemos que Yeshua dice, dichoso, ¿verdad? Y en hebreo, su raíz también viene de Esher, que significa feliz, dichoso, ¿sí? Muy feliz. Entonces quiero que tengan en cuenta esta palabra, ¿sí? Bienaventurado, ¿sí? Lleno de felicidad, lleno de dicha, lleno de gozo. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ajá. Y cubierto su pecado. En la palabra transgresión hace referencia a un pecado deliberado, a un pecado que es hecho como por rebelión. ¡Ay! Creo que está. Que se está viendo, Ok. César. Tranquila. Entonces, sí, la palabra transgresión, como les iba diciendo, para atrás, ajá. La palabra transgresión hace referencia a peshá, y peshá pues quiere decir un pecado deliberado o por rebelión. Es como el que se quita de sí o de encima el mandato que Dios le ha dado, ¿sí? La ley que Dios le ha dado, y decide hacer lo que quiere, por así decirlo. Esa es como la referencia. Y luego dice, su transgresión, ¿sí? Esa maldad por rebelión le ha sido perdonada y cubierto su pecado. En pecado, pues usan otra palabra en hebreo que es hatá. Y la palabra hatá
hace referencia como a eso que hacían los sacerdotes, para ver si puedo verlo aquí. Ajá, bueno, vimos bienaventurado, feliz, felicidad, ajá, transgresión, rebelión, iniquidad, ¿sí? Y pecado, hatá, que hace referencia a ofensa o a realizar un sacrificio, ¿sí? Este es el pecado, por así decirlo, por el cual se hacía expiación o se sacrificaba para poder ser perdonado. Muy bien, vamos a ver en Hebreos 10, del 11 al 14, ¿sí? Que habla un poquito de esa expiación del pecado. Si alguien la puede leer, si alguien la consigue, Hebreos 10, del 11 al 14. Yo lo leo. Ajá, por favor. En el segundo que está lento este teléfono. Del 11 al 14, ¿no? Ajá, Dice así. ¿Leo en cualquier versión o...? sí, sí, Dice, esta es nueva traducción viviente, dice, bajo el ok. antiguo pacto, el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día, ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Ujú, qué bonita esa versión. La versión Reina Valera es muy parecida, ¿sí? Entonces me llama la atención que, pues aquí estamos hablando de la antigua forma de expiación, que era por medio de sacrificios y por medio de un sacerdote, pero aquí dice, los sacerdotes ministraban y ofrecían los sacrificios cada día, pero en el 12, en el 11 dice que nunca pueden quitar los pecados, ¿sí? Porque toca volver a hacerlo y toca otra vez después volver a hacerlo. Pero luego dice que Cristo ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. De hecho, podemos también leerlo en Juan 1:29. Juan 1:29, que dice, el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, los antiguos sacerdotes hacían expiación y por así decirlo cubría, ¿sí? Como dice el versículo, ha sido cubierto, cubría ese pecado, ¿sí? Pero con la venida de Yeshua ya no es que ha sido cubierto, sino que ha sido quitado, porque solo Él es el que puede quitar ese pecado de las personas. Muy bien. Ok, continuamos. Vamos a continuar. Muy bien. Entonces, bueno, en general este versículo habla que aquellos cuya transgresión y pecado ha sido borrado, ¿cómo deberían estar? Felices, dichosos, ¿sí? Bienaventurados, con gozo. Segundo versículo. El segundo versículo dice, bienaventurado, déjame ver también, voy a ponerlo aquí abajo. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bueno, otra vez, feliz, esté lleno de felicidad y de gozo el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. En esta palabra iniquidad es otro diferente a la anterior, ¿sí? A la anterior que era
transgresión era peshá, pecado era hatá, y aquí usa otro sinónimo, por así decirlo, que es avón, iniquidad, que habla de maldad, ¿sí? De perverso, de simplemente algo que sale, que es perverso o malo. No culpa de maldad, de perversidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Engaño hace referencia a la palabra remillá, y me pareció muy interesante, ¿sí? Porque en esta palabra, vamos a quitar esto. En esta palabra remillá, engaño, en el Strong, habla de negligencia. Aquí, negligencia, ¿sí ven? Entonces, ¿qué significa negligencia? A ver, ¿alguien me puede dar un significado de negligencia? ¿Qué han escuchado ustedes de la palabra negligencia? Negligencia es cuando una persona no hace lo que debe hacer. Sí. O sea, se le encomienda una tarea, pero hace algo contrario o algo que no es debido. Y eso, más o menos así. ¿Alguien más? Bueno, yo estuve investigando acerca de esa palabra remillá como negligencia. Entonces es muy interesante porque, o sea, habla de un espíritu negligente, ¿sí? Y negligencia tiene muchos, o sea, no muchos, tiene muchas características, pero como que hace referencia a lo mismo, ¿sí? Que es como esa palabra descuido, ¿sí? De ser como descuidado, ¿sí? De lo que pude investigar dice que negligencia es ser descuidado en lo que se hace, no prestar la atención que eso merece. Negligencia es el antónimo o el opuesto de la palabra diligencia o diligencia, creo que es. Entonces, ser diligente es poner todo tu enfoque, poner toda tu atención en que algo salga bien, en que algo salga de la mejor manera de lo que tú puedas hacerlo. Eso es ser diligente. ¿Ok? Entonces, negligente es lo opuesto. No prestarle tanta atención, hacer otra cosa al mismo tiempo, no enfocarme para que salga bien. Entonces, es como no esmerarse, por así decirlo, en hacer algo, no ponerle todo el esmero. También hace referencia a la atención debida, ¿sí? A no ponerle la atención que algo merece, o a ser descuidado en lo que se está haciendo. También habla de flojera, ¿sí? De no ponerle toda la fuerza y la energía, sino hacerlo como con flojera. Luego vamos a buscar en Romanos 4, del 3 al 8. Vamos a buscar Romanos 4, del 3 al 8. Vamos a buscarlo aquí. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Yo lo tengo del 3 al 8. Ajá. Romanos 4. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Muy bien, entonces aquí vemos una referencia que hace Pablo de este mismo versículo. De hecho, en la Reina Valera nombran Romanos 4, 7 y 8, ¿sí? Y él se refiere pues a la gracia de Dios, ¿sí? Que no es que lo merezcamos, sino que es por gracia que Dios hace esto, nos perdona de toda iniquidad, de toda negligencia, ¿sí? Que haya en nuestro espíritu. Muy bien.
Ajá. Luego vamos a ver esta parte del versículo que dice bienaventurados, segunda vez que dicen bienaventurados, felices. ¿Por qué David nos está diciendo, oye, sean felices a quienes se les han perdonado, a quienes Dios les ha perdonado? Porque pues tal vez muchas veces, aunque Dios nos haya perdonado y tendemos a olvidar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y damos lugar a la tristeza, a la depresión, a la angustia o a la preocupación. Pero bueno, con este salmo creo que David nos llama, Dios nos llama a través de David a recordar que necesitamos ser felices, que necesitamos ser dichosos, ¿sí? Por lo que Yeshua ha hecho con nosotros, que es perdonar esa iniquidad, ese pecado, esa transgresión, ¿sí? O ese engaño, como dice aquí, esa negligencia. Entonces, hay varios versículos que quiero buscar respecto a esto, ¿sí? Entonces, a ver, voy a ponerle un versículo a cada una. Carolina, si puedes, busca Miqueas de 7:18. Miqueas 7:18. Eso creo que lo tengo aquí. Julia, si puedes, busca Isaías 61:10. Julia, Isaías 61:10. Anaís, Isaías 60, del 1 al 2. ¿Quién más está por aquí? La señora Coro. Si puede, busque Habacuc 3, 17 al 19. Habacuc 3, del 17 al 19. Y yo voy a buscar Nehemías. 10. Muy bien, estos versículos van a hablar de buscar o de esforzarnos por mantener ese gozo, ¿sí? Aún en medio de las dificultades. Entonces, Carolina, si tienes Miqueas 7:18. Sí. Dice, ¿qué Dios hay como tú que carga con el pecado y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su indignación, porque se complace en la compasión. Muy bien, aquí creo que tengo, no, aquí no tengo la versión NBI, pero me gusta eso que dice, qué Dios como tú, ¿verdad? O sea, qué Dios de las antiguas culturas que hemos escuchado dice que perdona nuestros pecados y ese perdón pues nos da esa libertad y ese gozo. No, todas las demás naciones, culturas, pues generalmente lo que los dioses hacían era exigir ritos y cosas extrañas, ¿sí? Muy bien, Isaías 61:10. Julia. Ajá, ¿me escucha? Sí. Ajá, ya lo voy a leer. Entonces, el Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en el Señor, en Adonai, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Entonces vemos ahí también cuál es el motivo de su gozo, que Dios le dio justicia, ¿sí? Lo hizo limpio, sin tacha. Isaías 60, del 1 al 2. Isaías 60 dice, levántate Jerusalén, que brille tu luz para que todos la vean. Pues la gloria del Señor se levanta para resplandecer sobre ti. Una oscuridad negra como la noche cubre a todas las naciones de la tierra, pero la gloria del Señor se levanta y aparece sobre ti. Muy bien.
que por aquí también lo tengo en esta versión que me gustó, de Isaías 60. En esta versión me gustó que dice, bueno, esta es como que la que uno generalmente se aprende de memoria. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sí? Entonces levántate y resplandece, ¿sí? No tienes por qué estar triste, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a leer Habacuc 3, del 17 al 19, señora Coro. Que la higuera no florezca, ni en los vides haya fruto, que falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Muy bien. Entonces vemos que ahí Habacuc no se regocijaba por tener mucha abundancia o por ver prosperidad en todos lados, sino que él se gozaba, ¿sí? Me gozaré. Se gozaba era por salvación, por la salvación que Dios le había dado, ¿sí? Y el perdón pues trae esa salvación. Y Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Sí? El gozo del Señor es mi fortaleza, dice otra versión. El gozo de Jehová es nuestra fuerza, ¿sí? Entonces podemos ver ahí que alegría, gozo y dicha es sinónimo de fuerza también, ¿no? Es nuestra fuerza, nuestro gozo en Dios es también fuerza que nos da para el día a día. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Ok, en el versículo 3 y 4, este es el 3 y el 4, voy a leer los dos, que están muy relacionados, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Sí? Y ahí él medita. Muy bien. Estos dos versículos pues habla de lo que sucede cuando una persona no reconoce, ¿sí? No reconoce su pecado, no reconoce que hizo algo malo, sino que lo pasa por alto, no pasó nada, ¿sí? Y es por eso que aquí él dice que mientras cayó, mientras él no reconoció, se envejecieron sus huesos, ¿sí? Se abatió su alma dentro de él. ¿Por qué? Porque ahí dice también se envejecieron mis huesos. De hecho, pues, por varios versículos de David, se sobreentiende que él tenía también una enfermedad como de la mano en el tiempo que él pecó. Y probablemente era de los huesos, ¿sí? Entonces, esa amargura o ese pecado de su alma también se reflejaba en su cuerpo. Entonces, podemos ver cómo se relaciona y podemos ver cómo, aunque somos uno, pues también somos espíritu, también tenemos alma y también tenemos cuerpo, ¿sí? Como dice 1 de Tesalonicenses 5:23, dice,
El mismo Dios de paz lo santifique por completo a todo vuestro ser, nuestro ser que tiene espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es interesante ver que podríamos verlo así como lo más externo puede ser el cuerpo físico, que es la forma como interactuamos con el mundo y con las personas. Luego diríamos que está como el alma, ¿cierto? Las emociones, la mente, la inteligencia, todas esas cosas. Pero en lo más profundo está nuestro espíritu, ¿sí? Que Dios nos ha dado ese espíritu de vida. Entonces, pero ese espíritu puede como desbordarse, por lo menos cuando tenemos gozo en nuestro corazón, felicidad, libertad, ¿sí? También en nuestro cuerpo se refleja, en nuestra mirada, en nuestro rostro, en nuestro semblante. Hasta tenemos fuerzas y estamos pasando por dificultades, y ese espíritu gozoso nos da esa fuerza en nuestro físico. Y por el contrario, vemos aquí, como decía David, en su espíritu él estaba abatido, ¿sí? Había entristecido su espíritu por el pecado, y también se reflejó en su cuerpo físico, ¿sí? Y de igualmente yo pienso que también al contrario, así como de lo más interno se desborda a lo más externo, yo pienso que también de lo más externo pues llega a lo más interno, porque él pecó con su cuerpo físico, pero llegó a lo más profundo de su espíritu, de su ser, ¿sí? Entonces es como reversible, de lado y lado. Vemos también otro ejemplo en Génesis 4:6, ¿sí? De alguien que también había cometido pecado, o que estaba a punto de cometer pecado, y también se reflejaba en su semblante, ¿cierto? Génesis 4:6. Génesis 4:6 dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sí? Pues no era porque él tenía intenciones buenas en su espíritu, sino porque ya tenía intenciones malas dentro de él, ¿sí? A ver, pero ¿será que Dios no sabía lo que había en Caín? Yo creo que sí sabía, aunque le preguntó, él sabía. Solo que le está dando la oportunidad para que él lo reconociera, pero él no lo reconoció. Primera de Juan 3:20. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Primera de Juan 3:20. Yo lo tengo. Ujú. Aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Ujú. Muy bien. En esta versión dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, ¿sí? Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. ¿Y quién puso eso que sentimos adentro que a veces nos reprende? Así como dice aquí, el corazón nos reprende, si nuestro corazón nos reprende. ¿Quién puso eso? Que nos dice, eso está mal. Pues Dios, ¿verdad? Nuestro creador. Muy bien, vamos a leer Proverbios 15:13. Proverbios 15:13 dice, un corazón alegre le hace bien al rostro, pero las penas del corazón abaten el ánimo, ¿sí? Entonces, un corazón alegre, tratar de mantener un corazón alegre, se refleja en el rostro, y como decía Nehemías, nos da fuerzas, pero las penas, ¿sí? Darle cabida a la tristeza, abate el ánimo, ¿sí? Roba fuerzas. Muy bien. Vamos ahora a Proverbios 18:14.
que dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Sí? El ánimo nos da fuerza, el ánimo es fuerza. En este punto que David dice, a ver, ¿cómo es que dice? Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. En este punto ya pues David ya no tenía ese gozo, esa alegría, ¿verdad? La había perdido y podía sentir cómo sus fuerzas, como dice, se envejecieron mis huesos, se debilitaban. Y también en este versículo que vemos de reconocer, ¿sí? Que habla de reconocer, de la importancia de reconocer, porque si no reconocemos es como tener algo adentro que se enseñorea de nosotros, ¿sí? Eso me hizo acordar a una anécdota, no sé si la han escuchado, que había un niño, estaba un niño en la granja de su abuela y estaba jugando con esas, ¿cómo se llama? Chinas o... sí, esas cosas que se le pone una piedra y se puede... Resortera, creo que le llaman también. Sí, ajá, también resorteras, ajá. Y resulta que el niño le dio con una piedra al pato favorito de la abuela y lo mató. ¡Y! El niño no podía porque sabía que su abuela se iba a poner muy triste o que le iban a regañar. Entonces el niño agarró el pato y lo enterró y se hizo como si nada hubiese pasado. Pero lo que él no sabía era que su hermanita lo había visto. Entonces la hermanita le dijo, tú vas a hacer todo lo que yo quiero porque si no, tú sabes, ¿no? Entonces, ay, no, entonces la niña le mandaban ve a lavar los platos. Entonces la hermanita, no, mi hermano va a lavar los platos. ¿Y qué? Sí, porque si no, cuá, ya sabes, ¿no? Y entonces el niño iba y lavaba los platos. Y así la niña hizo con todos los oficios, con todo, mandaba al hermano y lo tenía como su sirviente. Hasta que un día el niño ya no pudo más con eso. Y le confesó a su abuela, abuela, yo maté al patico, era su pato favorito, abuela, perdónenme, pero yo ya no puedo más con esto. Entonces la abuela le dijo, yo vi el día que lo mataste, solamente estaba esperando a que lo reconocieras, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sentiría el niño cuando le confesó eso a su abuela? Ay, como libre, ¿cierto? Ya no se sentía esclavo de su hermana. Entonces, pues esa anécdota me hizo acordar este versículo me hizo acordar de esa anécdota que dice, mientras callé se envejecieron mis huesos y gemía todo el día, ¿sí? Porque ese pecado, el no reconocer, hacía de él como su siervo, se enseñoreaba de él. Entonces, y lo esclavizaba, lo mantenía como esclavo. Entonces, ¿qué hizo él? Versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, sí, ya no más, ya confesé, reconocí, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muy bien, en este versículo la palabra declaré mi pecado es la palabra yadá y hace referencia a reconocer, ¿sí? Reconocer, considerar, examinar. Eso me gustó, voy a buscarlo aquí. Este es el 5. Ajá, declaré. Entonces vemos que hace conocer, observar, reconocer, ¿sí? Entonces, bueno, hay muchos otros. Discernir, meditar en eso que él hizo, en ese pecado, ¿sí? Reconocerlo, lo hizo libre. Ajá. Es como reconocer cuando hacemos algo malo. ¿Qué es reconocer? O no solo confesar, sino eso que dice, reconocer. En cierta forma yo lo veo como ponernos de acuerdo con Dios, como tú tienes razón, lo que tú dices que estaba mal, ¿sí? Es ponernos de acuerdo con lo que Él dice. Vamos a leer Isaías
1:18, eso creo que lo tengo aquí, ajá. Entonces, ¿a qué nos llama Dios? En Isaías 1:18 dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como el púrpura o el carmesí? Quedarán como la lana, blanca, ¿cierto? Entonces, es como ese llamado que Dios nos da a que reconozcamos, ¿sí? Y no solo reconocer a Él, porque muchas veces vamos y lo reconocemos con Él, pero si actuamos mal, si sabemos que hacemos mal a otra persona, muchas veces el orgullo nos gana y no queremos pedir perdón, no queremos decir, oye, perdóname por haberte hecho eso, oye, perdóname por haberte hecho sentir así. No, lo dejamos pasar, no pasó nada, ¿sí? Entonces, es importante reconocer, porque reconocer yo lo veo como una forma de restaurar, ¿sí? Es como el inicio de una restauración por ese mal que hicimos. Ok, y podemos ver que este mundo pues está lleno de gente que no reconoce, que siempre busca echarle la culpa a alguien más, desde Adán, ¿sí? Adán no reconoció, sí, yo fui el que comí, yo no debía haber comido, él dijo, no, fue la mujer que tú me diste, ¿sí? O Caín también, dice, no, yo no soy el cuidandero de mi hermano, ¿sí? No reconocía tampoco, siempre el mundo está lleno de personas así, que no quieren reconocer su falta. Entonces, es importante que seamos en esto también diferentes, ¿sí? Que seamos lo suficientemente humildes para decir, oye, yo la embarré, perdóname, ¿sí? O yo sé que eso fue en cierto modo agravioso para ti, entonces quiero que me perdones, lo reconozco, ¿eh? Nada más eso ya es una forma de restaurar. Muy bien. ¿Por qué? Porque Dios sabe que Dios sabe todo lo que hacemos, ¿sí? Dios sabe que pecamos, Dios sabe, pero Él espera que nosotros vayamos y lo reconozcamos. Y pues Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Igualmente, si alguien te hace a ti algo que te duele, a ti te gustaría que esa persona, y más si es alguien que tú amas o que es valioso para ti o de tu familia, lo que tú anhelas es que te diga, oye, perdóname por eso. O sea, y pues uno se siente como contento de que esa persona se importe por haber reconocido que no quería lastimarte en la forma que lo hizo. Muy bien. Vamos entonces ahora bueno, así como él lo sabe, él también quiere saber si nosotros lo sabemos, porque hasta cierto punto vemos que en la historia de David pareciera como si él no había caído en cuenta, porque cuando Natán le dice la historia, es que él como que cae en cuenta, no puede ser, yo actué de esa manera tan terrible, ¿sí? Entonces es como que para Dios también es importante que nosotros nos demos cuenta que lo que hicimos está mal. Leamos Daniel del 9 al 12. Creo que no lo tengo. Daniel 9, versículo 12. Daniel 9, versículo 12. Si alguien lo tiene, puede leerlo. A veces me demoro buscando. Daniel 9, 12. Yo lo tengo. Ajá, listo. 9:12. Ajá. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pero nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Creo que me equivoqué. Creo que ese no era. Bueno, es un versículo de Daniel, que ahora no me acuerdo, no sé si ustedes lo recuerdan, que dice,
tú eres apreciado en los cielos desde que dispusiste en tu corazón, dice, le dice un ángel a Daniel. Vamos a ver si lo Creo estoy- que es en el capítulo 9, cuando él Ajá, hace pero la oración. ¿qué versículo? No me acuerdo. Daniel 9, ya lo voy a intentar buscar. Ah, creo que es el 10-12. A ver. Ah, 10-12 era, Julia. Ajá, aquí está. Daniel 10-12, no era 9-12, 10-12. Dice, entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a casa de tus palabras he venido. ¿Sí? Hay varias versiones. Ujú. Entonces, pues me llama la atención, ¿no? Desde el momento que te dispusiste en tu corazón, ¿sí? Como que abriste tu corazón delante de Dios. Ujú. Y te propusiste a entender y a humillarte, ¿sí? Y reconocer nuestras faltas es en cierta manera ser humildes delante de Dios. Ok. Muy bien, vamos a leer ahora en Proverbios 28. Acá lo tengo. Ajá, Proverbios 28:13 dice, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Sí es otra forma de decir el mismo versículo que estamos estudiando, ¿sí? Mientras callas esa falta, ¿sí? No prospera tu alma, tu cuerpo, ¿sí? Pero quien lo confiesa alcanza misericordia, alcanza justicia, alcanza libertad, salvación, ¿sí? Esa es la diferencia entre reconocer y no reconocer. Muy bien, vamos al versículo 6. Dice, por esto orará a ti, todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Muy bien, aquí dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Entonces, ¿será que hay un tiempo en que Dios no pueda ser hallado? ¿Qué piensan ustedes? Pues creo que cuando estamos en pecado, pues no, pues nosotros nos sentimos, o nosotros podemos sentir que no está cerca Dios de nosotros. Entonces, puede ser eso, o sea, cuando estamos en pecado, o como tú estás diciendo, o sea, si no reconocemos nuestro pecado, entonces, pues, obviamente nos estamos alejando, estamos haciendo mal, nos estamos alejando del Señor. ¿Algún otro tiempo en que no pueda ser hallado? Creo que al final de los tiempos dice que él no podrá ser hallado cuando ya se acabe como el tiempo que él va a dar para el arrepentimiento. Sí, También cuando, bueno, y ya cuando nos muramos y no tenemos salvación, pues ya no tenemos tiempo de arrepentirnos. Sí, Claro, también. no. Exacto. Sí hay un tiempo en que ya el Señor no podrá ser hallado, ¿sí? Y me hizo recordar el versículo que dice en Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que lleguen los días malos, ¿no? Muy bien. Luego dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. A ver, veamos dos versículos que hacen referencia al tiempo en que él será hallado, como
Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor a Jehová. Entonces, ¿quiénes son los que no van a poder hallar, ¿sí?, a nuestro Padre? Pues los que aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ajá. Y también busquemos en Isaías 43:2, que habla acerca de las partes B del versículo. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, ¿sí? No te inundarán, ¿sí? No te inundarás en los ríos. Igual, este versículo dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Entonces, podemos tener esa convicción de que estando a cuentas con Dios, como dice Isaías 1:18, ¿sí? Estando a cuentas con Dios, podemos tener esa confianza que aunque vengan aguas, no nos vamos a ahogar en ellas, ¿sí? Que vengan los problemas, el Señor nos librará de todas esas aflicciones, ¿sí? Muchas son las aflicciones del justo, pero el Señor los librará de todas ellas. Muy bien, vamos ahora sí al versículo. Bueno, aquí está. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Vamos al versículo 7. El perdón de Dios, habla del perdón. Dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo puse aquí el perdón de Dios, confesar y reconocer nuestros errores es un refugio, ¿sí? Y es liberación, las dos cosas. Cuando yo reconozco delante de Dios, delante de las personas, es un refugio. ¿Por qué? Porque aunque vengan muchas aguas, no me van a llegar, no me van a ahogar, porque Dios va a estar ahí para ser mi refugio de todas las situaciones difíciles. Y también es liberación, ¿sí? Como estábamos hablando, me libera de esa opresión de esclavitud que mantiene el pecado, y también me libera de la muerte, ¿sí? Me da salvación. Ok, dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Sí, aquí habla de dos tristezas. Esa tristeza como la que sintió David en su alma cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, ¿sí? El que mató la única ovejita de su vecino. Él entró en una profunda tristeza, ¿sí? Pero esa tristeza produjo en él arrepentimiento, ¿sí? Mientras que hay otra tristeza que es pues la tristeza que producen como el pecado, ¿sí? El pecado también produce tristeza cuando por lo menos una persona no conoce de Dios y no quiere acercarse a Dios. Las consecuencias de sus actos terminan en tristeza y en muerte, ¿sí? Esa sería la otra tristeza. Entonces, si él pone en nosotros eso, que nos causa esa tristeza, eso en nuestro corazón que nos dice que hacemos algo mal, es porque Él quiere llevarnos a un arrepentimiento, porque Él quiere perdonarnos, su anhelo es perdonarnos y salvarnos para poder estar con Él. Muy bien, en el versículo 8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Me encanta este versículo. Este ya es como Dios hablando, ¿sí? Es como una parte del Salmo en que Dios habla y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ajá, pero esto es como, wow, esto es un regalo,
poder entender, poder ser entendidos y saber cuál es el camino correcto en nuestra vida es un regalo que solo Dios puede dar, ¿sí? Pero ese regalo viene después de haber reconocido, ¿sí? Delante de Él, tener un corazón íntegro delante de Él. Entonces, esa es la recompensa de ponernos a cuentas con Dios, ¿sí? Que Él mismo nos mostrará, Él mismo nos va a dar ese entendimiento. Esa palabra entendimiento es sakat y habla de ser inteligente, de ser sabio y de ser prudente. Entonces es como Dios diciéndonos, yo te haré inteligente, yo te haré sabio y te haré prudente. Y luego dice, y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Qué nos va a mostrar el Señor? El camino en que debes andar. Esa palabra andar es la misma que se ha usado Derek. Esa la hemos visto en Proverbios, la vimos bastante, ¿sí? Y es ese modo de actuar, ¿sí? Modo de vivir. Te enseñaré cómo vivir, te enseñaré cómo andar por el camino correcto. Y luego dice otra recompensa, aparte de hacernos entendidos, de enseñarnos cómo andar, es que sus ojos van a estar fijos en nosotros. Qué recompensa tan hermosa, ¿verdad? El Señor, como dice la bendición arónica, ¿sí? Él hace su rostro, lo voltea hacia donde tú estás, ¿sí? Y sobre ti fija sus ojos, como dice en Números 6:24, ¿sí? El Señor alce su rostro sobre ti fije sus ojos. Es una bendición de Dios, pero como sabemos es una bendición de andar en su pacto. Muy bien, el versículo 9 dice, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. A ver, ¿qué tienen en común el caballo y el mulo? Pues ahí mismo lo dice, sin entendimiento, son como muy testarudos, como muy necios, que tienes que darle duro, que tienes que ponerle aquí algo, porque si no, es salvaje, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí nos está diciendo el Señor que no seamos así, ¿sí? Que y luego la parte B dice, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, ¿sí? Entonces, ese cabestro, ese freno, pues, hace referencia también a ese dolor, a esa disciplina, como, sí, el dolor que uno siente, pero ese dolor que el propósito es acercarnos más a nuestro Padre. Muy bien. Vamos a leer en Deuteronomio 28. Bueno, no es necesario leerlo. Ya pues sabemos que en Deuteronomio 28, después de las bendiciones, pues habla de las maldiciones, ¿verdad? Que vendrían al pueblo de Israel si no obedecía, ¿sí? A Dios. Entonces, pero ¿para qué eran esas maldiciones en realidad? ¿Para qué Dios cumplía esas maldiciones cuando veía que su pueblo se apartaba, que su pueblo hacía lo que querían, se quitaban la soberanía de Dios para hacer lo que ellos querían? ¿Cuál era el propósito en realidad? ¿Alguien puede pensar, compartir cuál era el propósito? O uno de los propósitos. Bueno, uno de los propósitos pues era esto, acercar de nuevo a su pueblo a Él, ¿sí? Volverlo a través de ese cabestro, ese freno de la aflicción, ¿sí? De las consecuencias de su pecado. ¿Qué hacían los israelitas cada vez que se sentían aquí con el agua hasta el cuello?
pues se acercaban a Dios y lo buscaban y otra vez, Señor, perdónanos, ¿sí? Entonces, ese sufrimiento que podemos a veces experimentar en la vida, Dios en su soberanía, en su amor, en que todo lo dispone para bien de los que le aman, lo usa también para llevarnos de nuevo a Él, como lo hizo con David, ¿sí? Ese dolor, esa agonía que Él sintió tanto en su carne como en su alma, lo hizo volver a Dios, reconocer su pecado y volver de nuevo a Dios, ¿sí? Muy bien, leamos en Oseas, como dice Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. También es un versículo que me gusta muchísimo porque habla al desierto, ¿sí? Sequedad, sola, aflicción, ¿sí? Entonces, pero ¿qué hace Dios en esos momentos en que nos sentimos solos, que nos sentimos con sed, que nos sentimos abatidos? Pues es para hablarnos directamente a nuestro corazón y para hacernos volver a Él, renovados, ¿sí? Renovarnos con su perdón. Muy bien. Vamos al siguiente versículo, versículo 10. El versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Qué lindo. Entonces, esta palabra espera, para el que espera, ¿qué es esperar? Bueno, en hebreo es batak. Y hace referencia a correr a buscar un refugio, ¿sí? O a confiar, ¿sí? Esperar, correr a refugiarse, ¿sí? Aquel que corre primeramente a buscar su refugio en Jehová, ¿sí? Le va a rodear la misericordia de Dios. Como hay un versículo, también dos versículos muy lindos en Lamentaciones, 3:25 y 3:26. Me gusta mucho porque dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y el 26 dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Okay. Pasemos al versículo 11. Dice, alegraos en Jehová y gozaos. Este es el último versículo. Otra vez, miren, terminamos con lo mismo que empezamos. Bienaventurado, ahora dice, alegraos y gozaos en Jehová, justos, y cantad con júbilo, o sea, súper felices, todos los de recto corazón, ¿sí? Todos vosotros los rectos de corazón. Una vez más, ¿sí? Como empezamos, terminamos. Somos llamados a estar alegres, a estar gozosos. Somos llamados a vivir en cánticos para Dios, en alegría en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en medio de las tribulaciones, ese gozo es nuestra fuerza. En medio de las tribulaciones, hallamos fortaleza en ese gozo, ¿sí? Como dice Nehemías. Y pues ese gozo también viene a partir de que hemos sido perdonados, hechos libres por nuestro Dios y llamados a perdonar a otros, ¿sí? De igual manera que Dios nos ha perdonado a nosotros y llamados a perdonar a otros y llevar esa libertad para otros, compartiendo y viviendo en su palabra. Entonces quiero terminar una vez más con el versículo de Isaías 61. Isaías 61, del 10 al 11. Todos lo pueden leer conmigo, si lo tienen. No sé si yo lo puse aquí. No, creo que no lo puse. No. Bueno, si lo tienen pueden leerlos. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová.
Mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Y el 11, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones, ¿sí? En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. Entonces, ese es el llamado al día de hoy. Espero que haya sido Dios ministrando nuestras vidas el día de hoy. Gracias, escuchamos. Ok, ahora sí. Escuchamos sus comentarios. Quien quiera compartir algo, quien quiera comentar algo que le gustó, puede compartir con nosotros.